¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Arrancamos esta semana ayer lunes, ya estamos martes. Vamos a conversar con el ingeniero Mesías Guevara sobre temas de coyuntura y luego también vamos a plantearle algunos asuntos vinculados a los partidos políticos de cara a las elecciones del 2026. Ingeniero Mesías Guevara, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, como siempre, Rodolfo. Muy grato conversar contigo y a tu disposición, como siempre. La misma pregunta que le hice a Rudecindo Vega. ¿Qué impresión tiene de las excrescencias en el marco de la crisis política en el Perú? Dos, para mencionar, el caso Caliwarma, con alimentos, carne de caballo, gusano, hongos para los niños del programa, y luego este escándalo de una presunta red de prostitución al interior del Parlamento. Dos acciones, como tú lo acabas de poner el adjetivo, de calificar, execrables, la verdad que muy lamentables. En primer lugar, en lo que se refiere a Caliwarma, fíjate que hay que hacer un análisis bien profundo al respecto. El otro no significa que no lo hagamos, pero sí es importante empezar por este, como has planteado la interrogante. Fíjate que ahí todos sabían que Caliwarma no estaba cumpliendo con distribuir los alimentos, presionar a los empresarios, aquellos que distribuyen, y ver también una red dentro del propio Caliwarma, incluso lamentablemente al parecer liderado por la propia presidenta, por el ministro que en ese entonces era viceministro y por su vocero presidencial. Pero eso, fíjate que han hecho según las investigaciones como especie de una compuerta que solamente los empresarios que se dedican a lo que es la distribución de los alimentos tenían que comprarles a estos señores sí o sí. Los proveedores a los fabricantes. A los fabricantes. Entonces, y al final, lo curioso es que cuando descubrían que había una anomalía en esta entrega de alimentos desde el punto de vista sanitario, no le echaban la culpa a los fabricantes, sino a los proveedores, a tal punto que les han hecho incluso a muchos llevar a la quiebra. Entonces ahí hay un mal ya endémico, que no viene de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Pero por otro lado, lo más grave es que el Congreso de la República, en lugar de aprobar la censura contra el actual ministro de Martínez y abrir un proceso de investigación de oficio en la Comisión de Fiscalización, no lo ha hecho. Al contrario, lo ampararon, lo blindaron de manera muy escandalosa. Pero lo más curioso es que luego los congresistas en Navidad se pasearon por sus diversas regiones repartiendo chocolates, panetones, regalos a los niños. Según ellos quieren a los niños, pero sin embargo ampararon, blindaron a este ministro de Inclusión Social. En lo que se refiere al tema de la posible red de prostitución, otro hecho muy lamentable, discúlpame que voy a ser duro, pero merece la oportunidad. Han puesto al Congreso, ni siquiera a nivel de sótano de la democracia, sino en una alcantarilla, lo cual esto ha denigrado, ha degradado políticamente lo que es esta importante actividad. Usted ha sido congresista de la República. En este Parlamento hay un caso ya de un congresista sentenciado, condenado por violación sexual en el propio Parlamento y otro que está siendo investigado. Esto sin mencionar el tema de los mochasueldos, por ejemplo. Sí, cada día el Congreso de la República y los congresistas, no el Congreso, sino los congresistas, a pulso se ganan el desprestigio personal, tanto para ellos como para la política, como para sus propios partidos políticos. Y ahí también hay que ser claros. Los actuales partidos políticos que están dirigiendo el país, ellos son los que están gobernando desde el Congreso de la República, ya sea la mesa directiva o la presidencia de las comisiones, simple y llanamente nos están llevando y casi ya al hoyo del abismo de nuestro país. Y, ingeniero, ya siendo terrible el tema, hay que agregarle el asunto del asesinato de una exfuncionaria, Andrea Vidal, que todavía no termina de dilucidarse por qué lo hicieron. Eso da a otra hipótesis, a otra teoría que podríamos nosotros en estos momentos establecer, que significa que habría no solamente esta red, sino habría sicariato en torno a estos temas. Es decir, te silencian con el ánimo y objetivo de que no sigas declarando. Prueba de ello es que también han advertido o han denunciado que el celular de la señorita que fue contratada por un congresista simple y llanamente se habría perdido. Es decir, hay todo una trama, una enmaraña que no solamente es la red, posible red que está inmerso algunos congresistas, que embarra todo el Congreso, sino que también habría un brazo armado, entre comillas, para aniquilar a aquellos que podrían hablar. ¿Usted en qué periodo fue parlamentario?
Yo fui del 2011 al 2016, cuando el presidente de la República era el comandante Ollanta Humala, donde en ese entonces yo compartía la bancada parlamentaria desde Acción Popular Frente Amplio. ¿Quién fue, si lo recuerda, el último titular del Parlamento en esos 5 años de gestión como parlamentario? Claro que lo recuerdo muy bien, lo fue el señor Iberico, porque él fue el último presidente. ¿Y por qué lo recuerdo? Lo recuerdo porque en junio del 2016 logré aprobar que se apruebe, que se agende en el Pleno y se apruebe la última ley que impulsé, que es el tema de la ley del sistema de alertas tempranas para ver el tema de los desastres, algo que hasta ahora no se está poniendo en funcionamiento, a pesar que la ley se dio en el 2016. Y ahí me recuerdo muy bien porque yo tuve que hablarle al congresista Iberico para decirle, oye, pon esta ley porque vas a salvar vidas en el Perú. Por eso lo recuerdo con mucha claridad. Bueno, ese periodo culmina a finales de julio del 2016 y empieza uno nuevo. Y en el transcurrir de esos meses asume la presidencia, o semanas, asume la presidencia Lucho Galarreta. La información que tenemos, que está confirmada, es que en la gestión de Lucho Galarreta se suspende el estatuto del Parlamento que servía para el asunto de las contrataciones de trabajadores, entre otras cosas. Ese estatuto sigue suspendido y según varios con los que he conversado, esa es la razón por la cual, suspendido el estatuto, meten a la gente que quieren sin mayores requisitos. Y no solamente los mayores requisitos, sino que incrementaron los sueldos, porque yo me acabo de sorprender que hay un funcionario que gana 25.000 soles, dicho, entonces casi igual que un viceministro que gana 28.000 soles. Esa es casi la remuneración que recibía Torres Sarabia, el que fue jefe del Departamento o área legal y constitucional del Congreso. Por eso no solamente rebajaron o relajaron lo que sean los requisitos, el perfil del puesto, sino que incrementaron los sueldos. Fíjate que en mi época, cuando yo fui congresista, era muy exigente, estaban los requisitos muy bien establecidos. Yo tuve como asesor a dos brillantes personas, uno que vino de Cajamarca conmigo, con posgrados, con diplomados, con mucha experiencia en la gestión pública, a tal punto que antes de asumir el Congreso presentamos, si tú revisas en esos momentos las iniciativas legislativas, el tercer proyecto que se presentó en ese periodo fue el mío, porque ya lo veníamos trabajando con mi equipo. Quisimos ser el primero, pero llegamos a ser el tercero de todo el Congreso de la República. Entonces, tuve un equipo muy bueno, al margen de la filiación política. Siempre me interesó formar un equipo, como yo siempre lo llamo, no solamente yo, sino también los académicos, equipos de alto rendimiento. Bueno, el Congreso y en general la política está haciendo metástasis. ¿Seguiremos yendo más bajo o esto ya es el límite? Yo pienso que tal como vamos, el ascensor nos sigue llevando más abajo. Estamos ahora, el Congreso nos ha llevado, y el Congreso de manera particular está a nivel de alcantarilla, pero ellos van a seguir haciendo un gran esfuerzo que esa alcantarilla llegue más abajo todavía. Y eso, la verdad que esperemos que surjan demócratas investidos de las virtudes de un gato para ir a esas alcantarillas a pelear, ya sabes con quién. Ahora, cuando usted dice necesitamos, digamos, demócratas, entiendo que usted se está refiriendo a que necesitamos líderes. Sí, hay líderes, pero en estos momentos... Pero no tienen el nivel, porque de otro modo no se explica lo que estamos viendo. No, yo pienso que sí, Rodolfo. Lo que está ocurriendo en estos momentos es de que las cabezas, los más representativos de los partidos políticos en general, tienen que tener un desprendimiento, un acto de humildad. ¿A qué líderes se refiere? A ver, ¿Keiko Fujimori? No, ahí son más bien... ¿César Acuña? No, todos los partidos políticos que están en el Congreso de la República deben ser combatidos por el pueblo peruano. No al lugar conversar ni siquiera con aquellos partidos políticos que en estos momentos dirigen, ya sea de la mesa directiva o de lo que significa la presidencia de las comisiones. Ellos están descartados porque ellos son los, no solamente cómplices, sino son los operadores de esta crisis que hoy vive en nuestro país. O sea que por ese lado no lo descartaría todos los nombres que tú has empezado. Entonces, ¿a qué líderes se refiere? No, líderes de otro lado. O sea, que hay líderes académicos de los partidos políticos nuevos que se han fundado y, por ejemplo, yo sí me animo a decir un nombre nada más.
en estos momentos una gran personalidad que debería de convocar a todas las fuerzas políticas y líderes gremiales, sindicales, sociedad civil, colegios profesionales, es el expresidente Sagasti. Pero él ha dicho ya que está, en otras palabras ha dicho que ya está muy cansado, que ya tiene muchos años Una encima. cosa es que él sea candidato, él ha dicho que no va a ser candidato y además él también dijo en su momento, cuando fue presidente, que él cumplía lo que prometía. Entonces él ha dicho que no va a ser candidato y tomemos esa palabra. Pero sin embargo eso no le quita a Francisco de Sagasti de que se convierta en ese factor Sagasti que dirija una mesa de conversación entre todos aquellos. ¿Lo está haciendo? Sí, lo está haciendo, solamente que ya creo que en este mes va a entrar con mayor fuerza. A ver, su última reunión, ¿cuándo ha sido? A ver, ingeniero. No, lo que pasa es que él están teniendo reuniones protocolares, internas, no necesariamente. En la prensa aparece a la muerte de un gato. La última vez creo en RPP, por ahí un artículo en El Comercio, pero digo, alguien que esté todos los días pronunciándose sobre los escabrosos hechos que pasan en la política. Sí, yo estoy seguro que va a incrementar el tema de la frecuencia de reuniones, tanto públicas como reservadas, no voy a decir privadas, pero sí reservadas, en el sentido que en estos momentos es importantísimo. Porque fíjate que si alguien se entera de ciertas conversaciones que podrían hacerse, ya sabemos que a la menor indicio, resquicio, lo que van a hacer es petardear esas conversaciones. En el contexto este de los líderes y de quienes debieran salir a pronunciarse, ¿cómo va el tema? No estoy hablando de los partidos que están representados en esta alcantarilla, como dice usted que es el Congreso, sino los partidos que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones de cara al proceso del 2026. ¿Cómo los ve usted? Yo los veo con mucho entusiasmo. Los veo con mucho entusiasmo para ir solos. Sí, sí, por eso, lo veo con mucho entusiasmo. Te me adelantaste. Lo veo con mucho entusiasmo, lo veo con bastante predisposición a servir al país. Pero ahora ellos tienen que ser conscientes que dadas las circunstancias actuales, exige lo que dije hace un instante, que todos tengamos un desprendimiento, todos los políticos en general, un desprendimiento y será la propia población que decida en qué lugar a ti te ubica. Si te ubica presidiendo la plancha presidencial, integrando la plancha presidencial o simplemente otro espacio que puede ser en el Ejecutivo o podría ser también en el Parlamento, porque en el Parlamento vamos a tener que tener mucho trabajo para desmontar todo lo que ha hecho este Congreso actualmente. Por lo tanto, hay mucho trabajo. Por eso fíjate que eso tiene que... Eso es cuando ya lleguen, pero para llegar hay todo un trecho. Por eso te decía de que es importante ver en dónde te ubicas, dónde te desprendes, si tú crees que podrías tener un liderazgo. Pero fíjate que en estos momentos, en primer lugar, hay que tener 3 características mínimas de aquellos que quieran pretender ser candidato presidencial o integral. Primero, tener una visión real del país, una visión real. Segundo, tener un liderazgo como tú estás reclamando. Y tercero, un caudal electoral. Haber tenido ya experiencias anteriores de haber ganado algunas elecciones y eso tiene que fluir de manera natural. Esos son los 3. Y por supuesto, tener un programa mínimo donde haya lo que significa el respeto restricto de la democracia, los derechos fundamentales de las personas. Yo siempre digo, y nunca me cansaré de decirlo, que hay 3 virtudes humanas, para mi concepto, las más elevadas, que debe orientarnos nuestra praxis política. La solidaridad, la justicia y la libertad. Son 3 virtudes humanas que deben orientar a todos los políticos. Pero yo digo que al margen de esas 3 virtudes humanas y esos 3 requisitos que usted menciona, creo que se necesita algo más para ese trecho del que hablábamos, porque se enfrentan los políticos decentes a un grupo muy fuerte, muy sólido, que en estos momentos tiene el poder y que pretenden manosear el proceso electoral para enquistarse ahí. La pelea del 2026, si queremos llamarle, en lugar de hablar de proceso, va a ser una pelea, va a ser dura. Es decir, va a ser una confrontación total, radical. Yo diría que va a ser muy agresiva, incluso podrían haber actos de violencia, incluso llegando hasta hacer mal uso, mejor dicho, de las armas contra aquellos que consideran enemigos públicos. Porque esta gente que hoy está en el Congreso de la República y que están gobernando, son los que están poniendo ministros, incluso lo peor de muchos ministros, ellos van a querer prolongar su mandato más allá del 2026. Por lo tanto, lo que dices tú es cierto. Ahí tenemos que ver el carácter, por eso te decía, el liderazgo para poder tener ese desprendimiento de ir a enfrentarse a esos caballeros, a esas damas que hoy vemos que están llevando al Perú al descalabro. Y ellos tienen 2 razones. Uno, tener el poder
si es que lo tienen ahora, pues consolidar ese poder y dos, salvarse de la cárcel. En una entrevista con un colega tuyo, cuando hacía la pregunta, ¿cuáles son los objetivos de este grupo? Son dos, le digo. En primer lugar es seguir medrando del Estado. Son los verdaderos caviares que ellos saben decir. Seguir medrando, ¿por qué? Porque al Estado, en sus diversos niveles, lo ven como un botín. Y segundo, después de haber saqueado al país, tener esa impunidad. Eso es lo que es. Son dos objetivos, seguir medrando, seguir esquilmando al Estado, enriqueciéndose de manera ilícita, pero además de eso, buscar la impunidad. Nos queda 1 minuto y medio, rapidísimo. En este proceso de los partidos, yo suponía que el 2025 era el año de las alianzas, pero por ahí da la impresión que no. Usted hablaba de desprendimiento. ¿Sabe de algunos grupos que están conversando y que son una futura alianza? Hay grupos que han venido conversando, incluyendo el Partido Morado, que ha estado conversando con diversas fuerzas políticas. Por ejemplo, se ha conversado con los Pechados, se ha conversado con Primero la Gente, es decir, se ha conversado con Nueva Izquierda, Nuevo Perú, perdón. Entonces, hay diversas conversaciones, pero yo no veo que estas conversaciones hayan tenido, ¿qué te digo?, fruto. ¿Y por qué? Porque precisamente no existe esa vocación de desprendimiento. Ahora ya queda poco tiempo, solamente nos queda de aquí hasta el mes de junio, donde ya es el plazo para escribir una alianza. Por eso yo me animo a decir que el que podría convocar para hacer esa alianza, ya no va a ser candidato, como él mismo lo ha dicho, es Francisco Sagasti, por diversas razones. Tiene credenciales políticas, morales y democráticas. Y además, él no tiene la tentación de dar tropezones electorales, ya fue presidente de la República. Es decir, él estaría en esa posición de hacer esa convocatoria. Y ya dejar de lado esas conversaciones, porque te soy sincero, hasta ahora son tiros al aire y nos queda poco tiempo de aquí hasta junio. ¿Lo de Sagasti es un deseo suyo o es una pretensión suya, del propio Sagasti? Bueno, yo diría, no quiero adelantar algo, pero sí te quiero decir de que yo veo como la experiencia que tengo en política, que es la única persona que podría convocarnos. ¿Y por qué? Porque todo lo que estoy viendo en los últimos años, sobre todo en lo que pasó en el 2024, han sido un fracaso las conversaciones. Ojo, y no solamente de los que propiciamos hacer este frente, esta gran coalición, que tenga como eje central al centro, con un grado de libertad hacia la izquierda y hacia la derecha, no solamente sino todos. Tanto la extrema izquierda no se pone de acuerdo, la extrema derecha tampoco. Por eso, eventualmente seremos 60 y tantos partidos que iremos a esta lista electoral. Yo he conversado con algunos dirigentes de partidos tradicionales, o sea, que ya tienen años, ¿no es cierto?, en el espectro político, y ellos dicen que prefieren ir solos porque les va mejor, tienen una mayor representación parlamentaria. Y entonces uno dice, parece ser que los nuevos partidos son los que tienen más interés en hacer alianzas. Bueno, seguro, pero nosotros como Partido Morado también hemos tenido bancada parlamentaria, también hemos tenido dirigentes a nivel nacional, hemos tenido un presidente de la República, pero sin embargo somos conscientes. No, pero la anterior sí, donde estuvo Francisco Sagasti fue una bancada muy interesante. La otra sí, ya, pues, gracias a Dios se fueron, por eso no tenemos representación, no somos parte de esta alcantarilla, pero sí la bancada anterior salió Francisco Sagasti como presidente de la República, una bancada muy representativa y honorable. Por lo tanto, sí tenemos esa experiencia, pero sin embargo somos conscientes de que no podemos dejar a merced de estos grupos que amparan las economías criminales y mercantilistas para que ellos sigan liderando el país. Muy bien, entonces me quedo con esta idea. Sagasti como director de orquesta de políticos decentes, ¿verdad? Decentes, porque ese es su objetivo, rescatar a nuestra patria de estas garras rapaces que actualmente nos están gobernando. Y hay que decir las cosas por su nombre. Como tú lo acabas de decir, no podemos estar en medias tintas. Usted tiene un libro en la mano. Bueno, este libro, fíjate que lo publiqué ya hace el 2023. Te lo quería dar porque últimamente, otra vez a final de año, siempre el Ministerio de Economía y Finanzas sale a publicar el nivel de ejecución presupuestal, lo cual resulta una farsa, lo cual es un engaña muchachos. Es más, el Ministerio de Economía y Finanzas debería de parar, ya lo paró, porque siempre a final de año premia a aquellos que ejecutaron más, pero al final no mira la calidad de gastos, si cerraron brechas y otros casos. Yo por eso que yo quería darte este libro. Por favor, a ver si lo lees y luego me comentas, porque acá hay muchos temas que tienen que ver el nivel de ejecución, porque no se está diciendo la verdad al pueblo peruano, de la cual se genera desinformación, tanto de manera negativa como de manera positiva. Siempre positiva para aquellos que lo manipulan,
porque salen como airosos, mira, he ejecutado tanto, pero negativa porque el pueblo le estás engañando. Había un gobernador regional que ahora está preso, que siempre sacaba pecho porque aparecía como uno de los que más capacidad de ejecución de gasto tenía. Sí, y hay muchas historias. Fíjate que en esta promoción que también hay aquellos que han caído en esa tentación, pero lo más malo, negativo y curioso es que es el propio MEF el que procura de manera perversa y perniciosa hacer esa evaluación. Entonces, mi querido Rodolfo, iniciando el año y gracias por la oportunidad, como siempre, grato conversar contigo y responder a tus preguntas incisivas, como corresponde. Te entrego este libro, por favor, Muchas gracias. para que lo leas. Ingeniero. A ver si lo podemos enfocar mientras el ingeniero Mesías Guevara nos cuente en resumen de qué trata el libro. Bueno, es un libro que busca, escribimos contando la realidad cuando yo fui gobernador regional, todos los problemas, los desafíos, pero también planteamos soluciones para que ese gasto público se mejore bajo la visión de la calidad. ¿Qué significa calidad? Buscar cerrar brechas, buscar hacer proyectos de impacto con enfoque territorial. Por ejemplo, nosotros en Cajamarca hemos hecho puentes, hospitales, que no solamente es una obra pequeña que compites con un alcalde, sino obras de envergadura. Entonces, además, yo parto de un principio, en las regiones no importa quién hace la obra, sino que se haga bajo el concepto de la gobernanza, del enfoque territorial. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Mesías Guevara. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.